hoy vamos a ver lo que es peligros biológicos, que los peligros biológicos, como dijimos ya en la primera clase, eran todos aquellos que tienen que ver con microorganismos. Son todos estos seres vivos que no son visibles al ojo humano, ¿sí? Que son los que más tenemos que tener cuidado, porque justamente, como nosotros no sabemos si estamos frente a un alimento que está contaminado, porque cuando vamos a la carnicería no pasamos por un laboratorio para luego ir a nuestra casa, entonces son los que más cuidado tenemos que tener a la hora de manejarlos dentro de la cocina. ¿Dónde encontramos estos microorganismos? En todos lados sería la respuesta fácil, ¿sí? Y en una cocina podemos encontrarlo en el medio ambiente, en los equipos, en los utensilios, en la materia prima y así en todo lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener sumo cuidado. Cuando hablamos de microorganismos, repetimos cuáles eran: las bacterias, los virus, los mohos, los parásitos, ¿sí? ¿Qué van a tener estos microorganismos como función? Dañar el producto, ¿sí? Para ellos es el alimento, pero para nosotros es un daño que nos provocan. Y por sobre todas las cosas porque nos puede afectar mucho y puede afectar a nuestra salud. De hecho, puede provocarnos una ETA, que es una enfermedad transmitida por alimentos. Esta palabra la vamos a ver y la vamos a renombrar en casi todo el curso, ¿sí? Enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos primero con los virus. Primero vamos a dar un pantallazo de cada uno de ellos, o sea, las características de cada uno de ellos, y después vamos a ver puntualmente con nombre y apellido. Vamos con los virus. Los virus son los microorganismos más chiquitos, los más pequeños, ¿sí? Los más microscópicos. Y que para reproducirse necesitan de un ser vivo, es decir, que necesitan un huésped para vivir. Que esta es una gran diferencia con las bacterias, que después vamos a ver que no lo necesitan. Entonces siempre van a necesitar de un huésped. ¿Quién es el huésped? A veces somos nosotros, que puede ser el hombre, a veces es un vector, como puede ser una rata, una mosca, cualquier insecto, ¿sí? Una cucaracha. Incluso a veces utilizan de huésped alguna bacteria. Entonces necesitan de otro ser vivo para poder sobrevivir, si no, no están. Vamos con los hongos. Vamos a nombrar a los hongos que los podemos separar en mohos o levaduras. Los mohos son los que tienen una apariencia más de pelusa y las levaduras tienen como una apariencia, siempre hablando microscópicamente, si los estuviésemos viendo con un microscopio, tienen como una apariencia más de plantita, como que podríamos verle diferentes nervaduras, ¿sí? Y la característica que tienen es que son aerobios estrictos, es decir, que necesitan oxígeno para vivir. Los lugares donde van a estar con la presencia de oxígeno, ¿sí? Vamos con los parásitos, las características de los parásitos. Los parásitos no se reproducen en el alimento, generalmente se destruyen con la cocción, no todos son microscópicos. ¿Por qué? Porque generalmente los podemos llegar a ver, porque son gusanos chatos y que a veces toman hasta dimensiones bastante grandes, que después vamos a verlos más puntualmente. Pero acá tienen también una característica, que necesitan un huésped y es un ser vivo para poder vivir, para poder sobrevivir. Entonces, para poder desarrollarse necesitan de este huésped, que de vuelta puede ser el hombre, puede ser algún animal. Vamos con las bacterias. Las bacterias tienen un poco más de características que tenemos que ver puntualmente. Están formadas por una sola célula y se dice que son iguales que nosotros, que los humanos. ¿Por qué? Porque necesitan agua, necesitan de nutrientes o de alimentos para sobrevivir, eliminan desechos, generalmente buscan temperaturas cálidas para sobrevivir también y pueden ser buenas o malas. Nosotros hoy vamos a hablar de las bacterias que perjudican al alimento que podemos llegar a consumir, pero hay bacterias que son beneficiosas. De hecho, hay bacterias que se utilizan para fermentar quesos, hay bacterias que se utilizan para hacer vacunas, ¿sí? Pero nosotros hoy vamos a hablar de las que contaminan, de las malas. Vamos a ver más cosas de las bacterias. Las bacterias tienen una reproducción que se llama binaria y a esto es a lo que le debemos temer. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos una bacteria o un grupo de bacterias y estas, al tener una reproducción binaria, de una van a salir 2, de esas 2 van a salir 4 y esa reproducción en poco tiempo es lo que nos va a contaminar el alimento en gran cantidad. Entonces, en cuestión de horas podemos tener muchísimas bacterias, ¿sí? Y por ahí iniciamos con un poco nada más, con una carga muchísimo menor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado en su reproducción. Vamos a ver que las bacterias también tienen la propiedad de formar estructuras especiales.
Estas estructuras se llaman, por ejemplo, esporas. ¿Qué pasa? Cuando la bacteria se ve amenazada por el medio en el que está, por ahí con falta de nutriente, por ahí con falta de oxígeno, con falta de agua o con alguna cosa que no le esté sirviendo para poder sobrevivir, las bacterias tienen también la capacidad de formar estructuras especiales. Una de las capacidades que tienen es la de esporular, ¿sí? Formar una espora cuando su medio, ¿sí? Se ven amenazadas por el medio en el que están. Por ejemplo, cuando le falta alimento, cuando le falta algún nutriente. Entonces se hacen muchísimo más resistentes cuando esporulan. ¿Por qué? Porque no las afecta el medio en el que las cocinan, por ejemplo, el medio de cocción, o sea, el calor no las afecta, no se pueden destruir tampoco con limpieza o con métodos de cocción convencional, y resisten la falta de agua. Entonces, cuando esporulan se hacen muchísimo más resistentes, superan más cosas. Pero nosotros no sabemos cuándo esporulan o no esporulan. Entonces nosotros tenemos que tener siempre el mismo cuidado y la misma atención cuando cocinamos. Otra de las estructuras que pueden formar es toxinas. Hay bacterias que tienen la capacidad de formar toxinas. Estas toxinas, sí, que para la bacteria no es una toxina, sino que la toxina es para nosotros cuando la consumimos, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, o sea que el alimento en el que esta bacteria formó la toxina, nosotros no vemos una apariencia diferente, no lo vemos distinto y no podemos saber si, primero, si tiene bacterias y segundo, si esta bacteria o esporuló o tiene toxina. Entonces lo vamos a tratar siempre de la misma forma. Y también son resistentes al calor y al frío. Entonces, de vuelta, es algo que nosotros no sabemos y que tenemos que tratar de evitar. Dos formas entonces que forman estructuras especiales es cuando esporulan y cuando forman toxinas. Vamos a ver qué medios son favorables, pero favorables para el desarrollo bacteriano, no favorables para nosotros. Son favorables para que las bacterias se reproduzcan. Una es los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes que van a buscar un alimento y por sobre todas las cosas van a buscar alimentos que sean ricos en proteínas. Entonces estos alimentos, cuanto más proteínas tienen, es más probable que tengan una carga bacteriana o que tengan alguna bacteria en sí. Por eso siempre tenemos que tener más cuidado con todos los alimentos que son, por ejemplo, provenientes de animales, ¿sí? Las carnes, los huevos, ¿sí? Los lácteos. ¿Por qué? Porque tienen alto consumo de proteínas, porque vienen de un medio animal y van a ser un buen nutriente para la bacteria. El otro medio que es favorable para las bacterias es la disponibilidad de agua. Cada vez que vean las siglas AWD significa disponibilidad de agua. Es la cantidad de agua que tiene ese alimento en su composición química. Y nosotros la actividad de agua la vamos a medir con una escala de 0 a 1. En donde 0 son los alimentos más secos y a 1 van a tender los alimentos más frescos. Es como decir perecederos y no perecederos, ¿sí? Entonces, estos alimentos, nosotros vemos que los alimentos que son perecederos son los que más contenido de agua van a tener, los más ricos en agua y por ende van a ser los más problemáticos para nosotros, no para las bacterias, porque para las bacterias van a buscar justamente agua en él. La otra es el tiempo. Nosotros dijimos que las bacterias tenían una reproducción binaria y si nosotros les dejamos tiempo para que esa reproducción se dé, en un ratito podemos tener millones de bacterias. Entonces, lo que tenemos que evitar es ese tiempo, darles ese tiempo para que reproduzcan. Otra de las cosas que también tenemos que evitar es la temperatura. Hay un cierto rango de temperatura que para las bacterias es el ideal, que es todo lo que sea templado. Entonces, todo aquello que esté en el rango entre 5 y 60 grados, que se llama zona de temperatura de peligro, lo vamos a tratar de evitar. ¿Por qué? Porque ahí es donde las bacterias mejor reproducen, en un ambiente más cálido, en un ambiente poco seguro. Fíjense, debajo de 5, en realidad es una temperatura de refrigeración, por ende las bacterias ahí van a quedarse quietas. Y en una temperatura de más de 60 es la temperatura de cocción, en donde las bacterias van a estar, van a perder directamente, van a ser muertas. Y otra de las cosas que necesitan es oxígeno para vivir. Pero ojo, porque hay bacterias que son aerobias, otras que son anaerobias y otras que les da lo mismo el oxígeno o sin oxígeno y son anaerobias facultativas y pueden vivir
con o sin oxígeno. Entonces, el oxígeno, cuidado, porque puede haber algunas que sobrevivan sin él. Entonces, todas las cosas que van a ser favorables para el desarrollo bacteriano son todas las que nosotros tenemos que tener cuidado, porque sabemos que son una amenaza para nuestro alimento. Los nutrientes, el oxígeno, la actividad de agua, el tiempo y la temperatura van a ser las cosas en las que tenemos que tener cuidado. Acá tenemos más gráfico la zona de temperatura de peligro, en donde entre los 5 y 60 grados es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Los factores desfavorables para el desarrollo bacteriano, o sea, para las bacterias, ¿cuáles son? Que van a ser un aliado para nosotros. Una es la acidez. La acidez, ¿por qué? Porque la acidez, el rango de acidez va de -7, ¿sí?, hasta 0. Pero para que considerarlo ácido realmente y para que las bacterias no proliferen, se dice que hay que tomar un rango de 4,5 para abajo. Entonces, la acidez es un medio en donde las bacterias no sobreviven mucho, no les gusta este medio. Entonces, son lugares en donde nosotros podemos jugar con eso y tenerlo para nuestro beneficio. Otra es el azúcar. O sea, es bastante difícil encontrar un dulce que esté contaminado con bacterias. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que hace es justamente competir con el agua que tiene ese alimento y no deja disponible el agua para que las bacterias lo consuman. Entonces le está sacando uno de sus nutrientes. Entonces, en aquellos alimentos que son altamente concentrados en azúcar, también van a ser poco probable que haya desarrollo bacteriano. No quiere decir que no lo haya, pero que es menos probable que en el resto de los alimentos. Lo mismo en aquellos alimentos que tienen alto nivel de sodio, ¿sí? En aquellos alimentos que están en salmuera o que tienen alto contenido de sodio, es menos probable. En aquellos alimentos que son con baja actividad de agua, o sea, aquellos alimentos secos, es menos probable que en aquellos alimentos perecederos. Y aquellos que tengan protección natural, como por ejemplo una cáscara o algo que los proteja naturalmente, ¿sí? Es menos probable. No quiere decir que no, de vuelta, lo repito, sino que es menos probable. Acá vemos lo que les dije recién, en donde hay bacterias que pueden vivir con oxígeno y las llamamos aerobias. Hay otras que pueden vivir sin oxígeno y las llamamos anaerobia, y con o sin oxígeno, que son anaerobias facultativas y que les da lo mismo, y por eso tenemos que tener igual cuidado. Si tuviésemos que hacer un resumen de qué les gusta a las bacterias, yo diría que les gustan las cocinas con alimentos tibios, que los alimentos con poca acidez van a ser los que van a preferir, y que los alimentos con alta actividad de agua son también los de su preferencia, o en los lugares en donde desarrollan más fácilmente, o con alta cantidad de proteínas. Entonces son las cosas que deberíamos tener cuidado. Si yo tengo que hablar en reglas generales de las bacterias, yo diría que el calor las destruye, o sea, arriba de los 60 grados yo las destruyo, que el frío las inhibe, las detiene, no las mata, las inhibe, las deja stand-by. Y que la temperatura ideal para ellos es la temperatura que hay en todas las cocinas, que es una temperatura tibia, ¿sí? Aquella que está entre los 5 y los 60 grados. Bien, cualquiera de todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta van a ser las que van a provocar una ETA, ¿sí? Entonces nosotros vimos que estos peligros biológicos, como acabamos de ver, en donde tenemos virus, hongos, parásitos, pueden ser provocadores de una ETA. Pero también hay otras cosas que tenemos que tener cuidado, como los trabajadores infectados, como vimos en la primera clase, ¿sí? Cualquier producto químico que puede ser un control, un peligro químico, cualquier producto físico puede llevarnos a una ETA. Nosotros ahora vamos a ver diferentes ETAs, ¿sí? Diferentes enfermedades transmitidas por alimentos, pero aquellas que tienen que ver con los microorganismos. Primero vamos a ver una diferencia entre lo que es infección y lo que es intoxicación alimentaria. Entonces, la infección alimentaria es aquella que es producida por la ingestión de alimentos con microorganismos vivos, es decir, que el microorganismo se multiplica en mi organismo. Por ejemplo, una salmonelosis, una brucelosis. Intoxicación es cuando esa bacteria provocó una toxina
y ese alimento, ¿sí?, está infectado y está intoxicado. Entonces yo me intoxico al consumir ese alimento. Entonces esa es la diferencia entre infección e intoxicación. En una vamos a tener el alimento, el microorganismo vivo en el alimento y se va a reproducir en mi organismo, y en el otro vamos a tener la toxina, ¿sí?, y vamos a intoxicarnos por esto. También no nos olvidemos de las lesiones físicas, que también es considerado una ETA, que puede ser que, por ejemplo, comí un pescado y ese pescado tenía una espina, la espina se me clavó en mi esófago y me provocó una lesión. O venía con un resto de algún pedacito de vidrio, de algo que cayó dentro de la comida, y cuando lo consumo me lastimo, es una lesión, y eso es considerado una enfermedad transmitida por el alimento. ¿Qué factores van a afectar a estas enfermedades transmitidas por el alimento? El tipo de microorganismo con el cual me intoxiqué o me agarró la infección, ¿sí?, porque algunos pueden ser más leves y otros pueden ser más graves. La dieta alimentaria, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo. Primero, si yo no estoy bien nutrido, el riesgo es mayor. Segundo, si yo soy una persona que por ahí tomo antiácidos, esos antiácidos inhiben los ácidos de mi estómago, y los ácidos de mi estómago a veces pueden tener un papel importante en detectar estas bacterias, y que cuando consumo un alimento, por ahí los ácidos atacan. Acuérdense que la acidez no es amiga de las bacterias. Esos ácidos atacan estas bacterias y entonces no me descompongo ni tengo ningún síntoma gracias a esos ácidos. ¿Por qué? Porque la carga bacteriana era baja y los ácidos los atacaron. Y los otros son los aspectos geográficos. Nosotros sabemos que en un lugar vulnerable, como puede ser en donde haya precariedad de higiene, precariedad de sanitización, es más probable y más común que haya este tipo de enfermedades. Ahora bien, hay algunas poblaciones que son más riesgosas o que están más expuestas y que corren más riesgo al adquirir alguna ETA. Este grupo son los ancianos, los niños, las embarazadas, las personas que están inmunodeprimidas, que son aquellas que tienen la inmunidad baja, ya sea por alguna patología, por alguna medicación que estén tomando o algún tratamiento que estén haciendo, y los turistas, que los turistas no es porque estén enfermos ni porque tengan nada, sino porque cuando nos vamos de viaje generalmente nos olvidamos de todas las cosas que hacemos bien acá y tomamos agua de cualquier lado, consumimos comida, alimento de cualquier lugar sin medir los riesgos que pueda llegar a tener. Entonces pues es fácil que nos intoxiquemos o nos enfermemos. Bien, ahora vamos a ver cada una de las diferentes bacterias y diferentes microorganismos y sus enfermedades. Pero los síntomas generales de las ETAs los vamos a ver y después vamos a ver cuáles son los puntuales. Vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre son los más comunes, ¿sí? Que es un síntoma gastrointestinal, o sea, es una enfermedad gastrointestinal. Entonces estos son los síntomas para cualquiera de las enfermedades que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero las de origen bacteriano y vamos a ver aquellas que no producen espora y no resisten la cocción. ¿Qué quiere decir? Que esto es beneficioso para nosotros, porque nosotros sabemos que ante estas bacterias, si aplicamos una buena temperatura de cocción, las eliminamos. Vamos con la primera, que es la salmonela. La salmonela, bastante conocida, se encuentra en el intestino del hombre y de animales. Nosotros podemos ser portadores sanos de ellos y en realidad luego se puede transmitir por contaminación cruzada de la forma que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque puede ser que por roedores, por plagas, por lo que sea, o por nosotros manipular mal un alimento. Entonces, la salmonela, lo que tenemos que tener en cuenta es que resiste la congelación y la deshidratación, pero que no resiste el calor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cocinamos el alimento a más de 60 grados, vamos a matar a esta bacteria. Entonces es un aliado para nosotros, porque sabemos que la podemos eliminar cocinando simplemente. ¿Cuáles son las enfermedades que causan generalmente un síntoma gastrointestinal? Que puede llegar a más grave de acuerdo a quién le toque padecerlo, ¿sí? Pero si es tratado rápidamente, no pasa a mayores. Los síntomas, de vuelta, fiebre, cólicos, ¿sí? Las consecuencias crónicas
pueden ser que si el caso se agrava podemos llegar a tener algún problema articular, ¿sí? con las articulaciones. El periodo de incubación, que es el momento, o sea, periodo de incubación se llama aquello que en el momento en que empiezan a sentirse los síntomas, ¿sí? Cuando yo ya empiezo a tener los síntomas es el periodo de incubación, que a veces puede ser que tenga mis primeros síntomas a las 12 horas o a las 72 horas. Depende de cada organismo. Alimentos asociados, en realidad siempre se lo asocia a la salmonela con el huevo y con el pollo. Pero en realidad, como dijimos, por contaminación cruzada, cualquier alimento puede estar asociado a este tipo de bacteria. Entonces vamos a tener cuidado con todos los alimentos que manejemos en la cocina, porque además por ahí viene la salmonela en el pollo, pero después la pasamos con una carne si la manipulamos mal. Como siempre hablamos y decimos que en el huevo es el lugar donde puede llegar a estar la salmonela, vamos a tener la precaución de cocinarlo, y cocinarlo a 63 grados por un mínimo 15 segundos. Es muy poco el tiempo, pero llegar a la temperatura correcta es lo que nos asegura eliminar la bacteria. Entonces, tener cuidado con esto. Otro cuidado que tenemos que tener, es con los huevos, los lavamos antes de utilizarlos y no cuando los traemos del mercado, ¿sí? Cuando los traemos del mercado simplemente los limpiamos con un trapo seco, los guardamos en la heladera y los dejamos así hasta el momento en que los vamos a utilizar. Cuando los vamos a utilizar recién ahí los lavamos. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una capa que lo protege y tiene muchos poros en su cáscara. Entonces, si nosotros cuando lo lavamos le abrimos esos poros, puede ingresar cualquier otro microorganismo y puede ponerlo en mal estado. Entonces nos aseguramos lavándolo antes de utilizarlo, ¿sí? Y cocinándolo a más de 63 grados o 63 grados para eliminar la bacteria. Bien, vamos con otra de las bacterias que tampoco no es porula, ¿sí? Y lo podemos matar con la cocción. Esta es un poco más leve, es el Staphylococcus aureus, que se encuentra generalmente en fosas nasales, en laringe, en piel y en mucosa del hombro. O sea, nosotros somos portadores sanos. Generalmente está en las vías respiratorias superiores y nosotros podemos ser portadores sanos y no tener absolutamente ningún síntoma. ¿Cómo la podemos transmitir? Cuando estornudamos, cuando desprendemos saliva, cuando tosemos. Entonces acá por eso tenemos la precaución de tener buenos hábitos dentro de la cocina, ¿sí? Porque si somos portadores sanos y no lo sabemos, podemos estar contaminando y no dándonos cuenta. La enfermedad es bastante leve, no tiene grandes síntomas ni grandes peligros. Generalmente la mejoría se da a las 24 horas. El periodo de incubación es entre 6 y 24 horas y lo único que tenemos que tener en cuenta es que no la matamos solamente con lavarnos las manos ni cocinando, ¿sí? Tenemos que tener buenos hábitos, porque si nosotros no tenemos el hábito de estornudar o de toser cuidadosamente, estamos contaminando aunque nos hayamos lavado las manos. Alimentos asociados todos, ¿por qué? Porque podemos contaminar nosotros, como les dije recién, expectorando saliva o con un estornudo. Vamos con otra, con la Escherichia coli, que la Escherichia coli es la más conocida, es bastante... hay muchas campañas sobre Escherichia coli. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli es la que nos puede provocar el síndrome urémico hemolítico. Escherichia coli hay muchas cepas. Nosotros hoy vamos a hablar de la cepa que se llama Shiga, que es la que causa el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave que ataca a los riñones, que ahora vamos a ver cómo, y que por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde se encuentra la Escherichia coli? En el intestino de vuelta de animales bovinos, generalmente. El animal está sano y el animal no le pasa nada por tener la bacteria, ¿sí? Él la tiene en su intestino, pero a él no le pasa nada. ¿Cómo se puede contaminar? Con la materia fecal de este animal, ¿sí? O cuando este animal va al matadero, si es que es un animal para consumo, va al matadero y si no se hace bien el faenamiento. Entonces ahí puede contaminar a
todo el resto del animal, a todo el resto de la carne. Entonces, ¿cómo nos podemos contaminar? Comiendo comida contaminada, bebiendo agua contaminada, ¿sí? Que puede ser producto de esas heces que por ahí contaminó el agua que después es para consumo y que no está potable, por contacto directo con los animales de granja o con animales del campo o con sus heces, por bañarse en lugares que no están permitidos, como lagos, lagunas o ríos que no están permitidos bañarse, y por contacto directo con personas que están infectadas o con sus heces. El periodo de incubación de esta enfermedad es entre 3 y 9 días, ¿sí? Los primeros síntomas se empiezan a arrancar a partir de los 3 días aproximadamente. Los alimentos que se ven asociados, generalmente uno dice son las carnes, porque obviamente proviene de animales, del intestino de animales, como dijimos, pero por contaminación cruzada podemos contaminar cualquier otro, ¿sí? Tener esta precaución. Los síntomas son todos los que dijimos al principio: vómitos, diarrea, fiebre. Empieza como un síntoma gastrointestinal, pero a medida que van pasando los días se empieza a poner más grave. Entonces esa diarrea ya se hace sanguinolenta, hay un gasto urinario bajo. ¿Por qué? Porque empiezan a fallar los riñones y por ende la persona va menos al baño. Generalmente atacan mucho a los chiquitos, ¿sí? Los nenes son los principales portadores o son el destino de estas bacterias y son los que más atacan. Puede haber petequias, que son manchitas en la piel rojas como si fuesen pecas. Puede haber magulladuras, o sea que estas petequias se conviertan como en moretones. Puede haber también convulsiones e ictericia, que es que cuando ya hay un fallo hepático y la persona se empieza a poner de una tonalidad medio amarillo verdosa. ¿Cómo es el desarrollo de la enfermedad? Si la persona consume un alimento que tiene esta bacteria, la Escherichia coli, con esta cepa Shiga, la bacteria ingresa al organismo por vía oral, ¿sí? Coloniza el intestino y ahí es donde va a desprender esta bacteria y luego se deposita en los riñones y ahí es donde empieza a haber una falla en el riñón. Cuando empieza a haber falla en el riñón, si el caso no es tratado rápidamente, puede llegar a simplemente un tratamiento y nada más. Pero si el caso perdura en el tiempo, puede incluso llegar a diálisis y hasta trasplante de riñón o a muerte en los casos más severos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es consumir la carne con el líquido rojo, con la sangre roja, ¿sí? Asegurarnos de una buena cocción. ¿Por qué? Porque esta bacteria la podemos matar con cocción. Entonces, sabiendo esto, la podemos eliminar. Sabemos que no es porula, entonces con la cocción la matamos. Lo que tenemos que evitar es justamente ver carnes crudas, consumir alimentos o carnes crudas y tener mucho cuidado con todo lo que es contaminación cruzada. Vamos con otra bacteria que tampoco es porula y que también la podemos eliminar. En este caso vamos a hablar del Vibrio cholerae, que es el famoso causante del cólera, que el reservorio habitual también es el hombre, que la transmisión generalmente se da por ingestión de agua o alimentos que estén contaminados con heces de animales enfermos o de personas enfermas. El periodo de incubación es de 5 horas a 5 días. Los síntomas más comunes son las diarreas acuosas, ¿sí? Que empieza como con síntomas gastrointestinales, pero la diarrea acuosa es el síntoma más prevalente. ¿Por qué? Se la describe como agua de arroz generalmente, porque justamente la persona tiene muchas deposiciones y ya al final son deposiciones como agua. La persona generalmente lo que ocurre es que está deshidratada y lo que hay que hacer es rehidratarla para poder curarla. Los alimentos que están asociados son todos aquellos, el agua principalmente, por eso se da generalmente en zonas en donde son vulnerables a la higiene o a la limpieza o a la accesibilidad a agua potable. Todos aquellos productos que vengan del agua, que no estén en condiciones, como pueden ser mariscos o pescados, y frutas y verduras que por ahí están lavadas con agua que no son apropiadas o que no son potables. Bien, vamos con aquellas bacterias que
sí producen esporas y que resisten la cocción, o sea que nosotros las vamos a tratar con cuidado porque no sabemos primero si esporulan o no, que frente a qué bacteria estamos, y sabemos que si esporulan no las podemos combatir con la cocción. Una de ellas es el Bacillus cereus, ¿sí? Que se encuentra en todos lados, o sea, está en la tierra, en el polvo, ¿sí? En el piso, y que generalmente cuando se contaminan alimentos con este tipo de bacterias es porque se da en producciones grandes, en donde por ahí, no sé, estoy en mi cocina y tuve que hacer la producción para 400 comensales, la hice con mucha antelación y no la refrigeré, no la guardé, la dejé arriba de mis mesadas, y por ahí vino alguien, limpió el piso, barrió, hizo que las bacterias estaban en el piso o el polvo vuele y caiga sobre el alimento que no está protegido y que ya está cocido, porque yo ya lo cociné. Lo que tengo que volver a hacer para servirlo por ahí es recalentarlo, darle un nuevo golpe de calor. Pero esto no las mata, porque sabemos que las bacterias cuando esporulan no las mata cualquier método de cocción convencional, la mataría un método de cocción industrial, pero nosotros no vamos a, si ya tenemos un alimento que está cocido, no lo vamos a recalentar a más de 70 grados. Entonces, por eso no la podemos combatir. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos contaminar cualquier alimento incluso que ya esté cocido, y que se da generalmente en grandes producciones, cuando son a granel o cuando son en grandes cantidades. Vamos con otra de las que esporula, Clostridium botulinum. Esta la podemos encontrar en heridas o pueden vivir en alimentos mal enlatados o mal conservados. Acá tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si nosotros somos personas que hacemos alimentos en conserva, ¿sí? De realizar todos los métodos bien. Primero, el alimento que vamos a introducir dentro del frasco donde vamos a conservarlo, la limpieza y la higiene y la sanitización que tiene que tener ese frasco y las tapas que vamos a hacer la conserva. ¿Por qué? Porque esta bacteria, como sabemos, esporula. Entonces no la vamos a matar con ningún método de cocción, y generalmente si es un método y estamos haciendo una conserva, ese alimento es muy probable que después se consuma directo, ¿sí? Que no tenga una nueva cocción. Entonces, ¿ves? Esta bacteria tiene la característica de crecer en lugares sin oxígeno, por eso elige las conservas o los enlatados. No necesita el oxígeno para vivir, entonces es el lugar ideal. Son formadores de esporas y forman una potente neurotoxina que es la que nos va a enfermar. Dijimos que hay diferentes tipos de botulismo, ¿sí? Tenemos el botulismo de herida, que infecta una herida, el torrente sanguíneo, y esparce la toxina a todos los otros órganos. Tenemos el botulismo infantil, que es el más común, que generalmente se da con la miel, ¿sí? Las mieles que no están pasteurizadas. Generalmente, si esto lo consume un niño, le puede llegar a causar botulismo y por ende ser una enfermedad muy grave. Por eso no le vamos a dar a ningún menor de 1 año miel, y menos si es miel pura casera y sin pasteurizar. Porque podemos encontrar esporas de esta bacteria. Y las otras son las de origen alimenticio, ¿sí? La que podemos encontrar en el alimento, que es, como dijimos, en cualquier conserva o en cualquier lata que podamos llegar a tener. La toxina generalmente se da en lugares sin aire, por eso la podemos encontrar en latas. Entonces, nosotros cuando compremos las latas vamos a tratar de comprar aquellas latas que no estén ni rotas, ni magulladas, ni oxidadas, ¿sí? Ni golpeadas, porque cualquiera de esos síntomas puede ser que una magulladura le haya hecho una mínima fisura al aluminio de la lata y eso puede hacer que ingrese alguna bacteria. Entonces vamos a tratar de buscarlas siempre las que estén limpias, en condiciones, sin ninguna magulladura y sin ningún golpe. Si nosotros vamos a hacer los que hacemos la conserva en casa, de vuelta, tener la precaución de que el alimento que vamos a introducir dentro del envase esté en condiciones y haya sido bien manipulado, que el frasco esté sanitizado e higienizado como corresponde, lo vamos a servir como corresponde, al igual que las tapas, y lo vamos a sellar para realizar bien la conserva.
Los síntomas que produce esta enfermedad, además de los síntomas gastrointestinales con los que se empieza, que son vómitos, diarrea, fiebre, el más común es visión doble, ¿sí? En los adultos es visión doble y en los niños es esta parálisis o esta cosa laxa que no pueden sostener ni la cabeza ni ningún músculo, ¿sí? Tienen como una laxitud bastante visible, ¿sí? Y la visión doble en el caso de los adultos. Después puede llegar a casos más graves si no es tratado desde ya y a la muerte en caso de no ser tratado. Los periodos de incubación son entre 12 y 36 horas. Y los alimentos asociados, como dijimos recién, todos aquellos que son en conserva, embutidos, ¿sí? Y cualquier cosa que sea envasada. Vamos con otro de la familia de los Clostridiums, que es el Clostridium perfringens. Es bastante parecido al Bacillus cereus en realidad. ¿Por qué? Porque también se encuentra en el suelo, en el intestino de animales y del hombre. Y también, generalmente cuando se da, es una de las bacterias que esporula, está dentro de las que esporula. Y cuando se da, generalmente se da cuando uno cocina a granel o cuando cocina en grandes cantidades y por ahí después no toma los recaudos para guardar esta comida o para reservarla hasta el momento del servicio. Si tenemos un abatidor, es el ideal, porque nosotros cocinamos, abatimos, guardamos en cámara y al momento de servir lo volvemos a sacar o al momento de regenerar lo volvemos a sacar. Pero si no contamos con esto, tenemos que tener la precaución de bajarle la temperatura, guardarlo en cámara y no dejarlo expuesto para que cualquiera de estas bacterias pueda llegar a ser intoxicar o contaminar el alimento. Entonces, las esporas resisten al calor, con lo cual la temperatura de cocción no va a interferir en ellas, entonces puede ser que un alimento que ya esté cocido se contamine y por más de que lo regenere y lo caliente a más de 70 grados, no le haga nada y puede contaminarme. El periodo de incubación de esta bacteria es de 12 a 18 horas y los alimentos asociados de vuelta, todos aquellos que puedan estar ya cocidos o no y que tengan contacto con polvos, tierras y que no estén bien elaborados. Bien, vamos con parásitos. Los parásitos tenemos, vamos a ver dos. La Trichinella spiralis, que es la más conocida, ¿sí? Que es aquella que nos causa triquinosis, que se da en el consumo de carnes que tienen este parásito, que tienen la Trichinella spiralis en el músculo. Generalmente el huésped que más se buscan es el cerdo, pero puede estar en cualquier otro animal de caza, ¿sí? Lo que pasa es que el cerdo por ahí es una de las carnes más consumidas. Hoy día es menos probable que haya triquinosis porque si nosotros hacemos un buen faenamiento o las carnes que compramos vienen de un buen proveedor que tiene todos los certificados, tiene certificado de SENASA, es poco probable que tengamos una carne con este parásito porque tiene los controles previos que hace el SENASA o que hacen en el laboratorio del frigorífico o del matadero o del faenamiento. Pero en el caso de que esto no ocurra o cuando es un faenamiento casero que se hace en el medio de un campo y no se tienen las precauciones, puede llegar a pasar. ¿Cuáles son los síntomas? Edemas en párpados es lo más común, ¿sí? Fiebre, escalofríos y dolor muscular. Y lo grave de esto es que si el parásito, nosotros consumimos la carne con el parásito una vez que lo consumimos, puede ir a cualquier parte de nuestro organismo, pero si va a los órganos como el cerebro o el corazón, directamente nos provoca la muerte. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, pues se puede alojar en cualquier lado. La enfermedad ya dijimos que es triquinosis, ¿sí? Que los alimentos asociados son las carnes generalmente de cerdo o de caza, y la forma en que este parásito se transporta o puede llegar a contaminarnos a nosotros es la siguiente. Nosotros consumimos, por ejemplo, la carne en donde está enquistado el parásito, ¿sí? Esta larva se libera en el estómago y al tomar contacto con el ácido clorhídrico es donde
se empieza a instalar. Se aloja en el intestino y de ahí se empieza a reproducir. Cuando se empieza a reproducir, pasa a la sangre y la sangre la puede llevar a cualquier órgano, a cualquier otro lugar, o a otro músculo o a otro órgano. Y eso es lo grave, porque puede llegar a órganos importantes. Órganos importantes como el cerebro o el corazón, como dijimos. Entonces, tener control con el buen faenamiento, tener control con la carne que compramos, que tenga el certificado de SENASA o que venga de un buen proveedor, para poder evitar esto. Vamos con otro parásito que es la Taenia saginata, que es la llamada lombriz solitaria. La comúnmente llamada lombriz solitaria. ¿Dónde se encuentra? En carnes mal cocidas, verduras y frutas que fueron mal higienizadas o que fueron higienizadas con agua no potable, agua que estaba contaminada, por ejemplo, con las heces de alguno de estos animales. Generalmente, si se da en niños, la infección, el ciclo ano-mano-boca es lo más común, porque es muy común que se toquen la cola y que con la mano la lleven a la boca. Entonces, de ahí hacen que el ciclo sea el contaminante. El gusano de la taenia puede medir entre 4 y 10 metros. Nuestros intestinos miden aproximadamente 10 metros, 10, 11, 12 es el promedio de lo que mide nuestro intestino delgado. La taenia tiene la particularidad de tener como unas ventosas y esas ventosas se adhieren a la pared del intestino. Entonces lo que ocurre con la enfermedad es que los síntomas son, nosotros estamos malnutridos porque todo lo que nosotros consumimos, la taenia se lo come. Entonces a nosotros podemos presentar delgadez, podemos presentar desnutrición, podemos presentar una anemia. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que nosotros consumimos en los alimentos, en realidad lo está consumiendo este parásito, ¿sí? Entonces, diarrea, estreñimiento, flatulencia, ¿sí? Sentirse con el intestino hinchado es un síntoma bastante común. Y adelgazamiento son los más comunes. Esta es la taenia y es la forma en que tiene, es una lombriz, un gusano chato que se pega al intestino. Generalmente el tratamiento es con antibióticos, ¿sí? Que tenemos que ir al médico, nos da antibióticos, la vamos desprendiendo con las heces. Bien, vamos con los virus. Virus, vamos a ver la hepatitis A, que es en realidad la que se da por aquellos alimentos o aguas que están contaminadas con heces que contengan este virus desde ya, y ahí lo que tenemos que tener cuidado es con todo aquello que tenga contacto con esto, ¿sí? Con esta agua que está contaminada, con todo lo que podemos hacer con el agua, por ejemplo, lavar alimentos, ¿sí? Hacer alguna producción en donde pueda llegar a contaminarnos. El contacto con heces, meternos en lugares, a nadar en ríos, en lagos o en aguas que estén contaminadas. El periodo de incubación de esta enfermedad es entre 15 y 50 días. Los alimentos asociados, desde ya el agua y todos aquellos que provienen del agua o que, como dije recién, que podemos llegar a tener contacto. Y los factores de riesgo son, bueno, los viajes desde ya, porque es donde nos olvidamos por ahí de la procedencia del agua y tomamos agua que no es potable. El consumo de drogas intravenosas, porque podemos contagiar de una persona a la otra. Vivir en internados en centros de rehabilitación. Picaduras de insectos, porque son los vectores, y los síntomas van a ser la orina oscura, por sobre todas las cosas, un color medio amarillento en piel, ¿sí? La ictericia, picazón, fatiga, ¿sí? Un cansancio extremo. Las heces van a cambiar de color y van a ser un color más arcilloso o amarillo, ¿sí? Y estos son los síntomas que más probables de la hepatitis A. Vamos con hongos. Los hongos en realidad no nos van a provocar una enfermedad muy grave, lo que nos puede llegar a provocar es alguna reacción alérgica por ahí, y son los menos probables que nos contaminemos. ¿Por qué? Porque son los más visibles. Dentro de todos, nosotros dijimos que, si bien son todos imperceptibles al ojo humano, los hongos cuando están en cantidad sí se ven. Se ven como una pelusa, se ven como un musgo, se ven como una mancha, entonces los vamos a detectar y por ende no vamos a consumir ese alimento. Por eso es menos probable de que nosotros nos intoxiquemos o nos infectemos con algún hongo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que soportan temperaturas, que soportan un pH ácido, que nos pueden producir por sobre todas las cosas alguna lesión en piel, como dije, si por ahí no nos dimos cuenta y estamos consumiendo algo que tenía hongos,
por ahí después la reacción que nos da es alguna picazón, alguna roncha en piel, pero no mucho más. Lo podemos detectar también en otro tipo de alimentos como dulces o jugos, cuando o forman una espumita o le dan un olor más avinagrado al alimento, ¿sí? En algún jugo, en algún dulce, en donde le cambia un poco la apariencia, por ahí no está el hongo en sí, pero ya empieza este tipo de burbujas o de espumitas a aparecer. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Las pelusas, ven, cuando están en cantidad se ven, o manchas en alimentos. Para hacer un resumen y una conclusión de todo lo que acabamos de ver, en hongos, parásitos, virus y bacterias, las principales malas prácticas y lo que puede llevarnos a contaminarnos con alguno de ellos es el enfriamiento lento, el calentamiento lento e insuficiente, la mala cocción, los empleados enfermos, la falta de higiene, ¿sí? El uso de agua no potable, el no mantener los alimentos en zonas seguras y tenerlos en la zona de temperatura de peligro, mezclar alimentos crudos con cocidos, o sea, la contaminación cruzada. Todo esto es lo que nos puede llevar a una contaminación. Producir alimentos con demasiada ventilación y no conservarlos en las condiciones adecuadas. Todo esto es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a tener cuidado con el abuso de tiempo y de temperatura, porque sabemos que es donde los microorganismos es más fácil que proliferen, con la mala higiene personal y de mi lugar de trabajo, y con la contaminación cruzada, porque sabemos que cualquiera de todos ellos, más allá del lugar de donde provienen, luego lo podemos esparcir con contaminación cruzada.